Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Rusia está de acuerdo con la propuesta de tregua presentada por los Estados Unidos y coordinada anteriormente con Ucrania, pero este cese de hostilidades debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana, temas que son importantes y de interés para el pueblo ruso. También pues ese desplazamiento que ha hecho la OTAN desde Occidente y que también ha sido uno de los temas planteados por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Es decir, todo un escenario que abre las puertas a un nuevo periodo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero antes de abordar este escenario, recordarles a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí la tenemos nuevamente con el código QR para que usted pueda participar. Presidente Putin muestra disposición a un alto el fuego en Ucrania bajo ciertas condiciones. Insiste en una solución duradera al conflicto y junto a Estados Unidos y actores internacionales. ¿Qué implicaría el fin del conflicto en Ucrania? Nueva geometría del poder Rusia-Estados Unidos, superioridad de Rusia en el conflicto, OTAN y la Unión Europea principales derrotados, Rusia salva al pueblo ruso parlante en territorio ucraniano. Si no ha participado, puede hacerlo, porque más adelante revisamos y asociamos las respuestas a propósito de este tema tan importante el día de hoy. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Fernando Esteche, director general de PIA Global, doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, Fernando. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar en este canal. Bueno, una respuesta bastante esperada por parte de Occidente, por parte de todo el mundo en general, lo que representaría este paso para una resolución del conflicto y todos los intereses del pueblo ruso sobre lo que hemos visto en reiteradas ocasiones, esa solicitud del presidente Vladimir Putin por respetar los intereses del pueblo ruso. ¿Cómo estás viendo esa opción? ¿Qué pudieses decir, no solamente de la posibilidad de que se alcance un acuerdo para un cese de hostilidades, sino el fin del conflicto? Estamos cerca del fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí, primero hay que establecer que el conflicto es entre la OTAN y el atlantismo anglo-norteamericano con Rusia, ¿no? Que Ucrania es una plataforma proxy, como hemos dicho incluso en este mismo programa, en otras situaciones, pero establecer primero eso. El conflicto es fundamentalmente entre la OTAN y Rusia. El objetivo de la operación especial tuvo que ver con la desnazificación y el auxilio a la población rusófona que estaba siendo atacada en un proceso de limpieza étnica. Y la verdad que si vos me preguntabas a mí, yo soy realmente optimista. Me parece que esto del desarrollo de la tecnología y de la comunicación nos está permitiendo ver, como no pudimos ver en otros momentos más que fotos. Acá estamos viendo en vivo situaciones que tienen un peso simbólico muy grande. Digo, cuando los enviados de Ucrania se juntaban con los enviados de Estados Unidos en Arabia, ¿no? A expensas del rey de Arabia, para negociar, para imponerle de alguna manera, para que Ucrania se desdiga de toda su bravuconería del Salón Oval y acepte los términos que había planteado Estados Unidos, que eran fundamentalmente dos. Uno es la cesión de una parte importante de su soberanía en manos de los norteamericanos, y la segunda, esta idea, esto de empezar un proceso de alto el fuego regulado de alguna manera por los Estados Unidos. Mientras pasaba esto, antes de que suceda esto, en el momento antes de entrar a la reunión, Ucrania desata una tormenta de drones sobre el cielo ruso. Muchos de estos llegan hasta Moscú, algunos hicieron impacto, se registra el asesinato de 2 personas por lo menos, pero digo, es el ataque aéreo más grande de todo el tiempo de la operación especial y de todo el tiempo de la guerra, si la vamos a remontar al 2014 también, digo, antes de entrar a discutir el alto el fuego. Ahora, mientras están discutiendo el alto el fuego, y lo único que le quedaba a Zelensky de alguna manera era plantear un cambio de figuritas para no asimilar lo que es una cosa ya inevitable, que es la pérdida, no la pérdida, es decir, es la reconfiguración territorial de parte de Rusia de las zonas que son rusas. Sí. Que Ucrania estaba detentando, ¿no? El Donetsk,
Lugansk, Gerson, Zaporilla y Crimea. Mientras sucedía esta discusión, lo que estaba pasando era la recuperación de Kursk, territorio ruso, soberano ruso, que invade Ucrania con proyección a la operación especial desde agosto del año pasado, y es una recuperación prácticamente al relámpago, una ofensiva formidable, que cuentan, decía hoy el Ministerio de Defensa ruso, estaba hablando de cerca de 70.000 bajas efectivas, bajas no hablando de heridos no recuperables, prisioneros y muertos, de parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y después un elemento que a mí me pareció maravilloso, que es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Vladimir Putin, en traje de fajina de guerra, de combate, no con el buzo ese que anda Zelensky por el mundo dando vueltas, va al frente de batalla, a la línea más expuesta del frente de batalla de la guerra proxy. Ahí se planta Vladimir Putin para demostrar el control territorial que hoy tiene Rusia sobre esas regiones, a pesar de lo que diga la propaganda occidental. O sea, Estados Unidos le impone a Ucrania, como ya lo venía anunciando Trump, le impone a Ucrania y le impone a Europa el alto el fuego de esta guerra proxy, y la respuesta de Trump es, bueno, va a seguir avanzando, y como bien decías en la introducción, Rusia no fue a una guerra para después ponerse de acuerdo con buenos modales y retirarse. Zaharova, la vocera de la Cancillería, hace una conferencia de prensa en la que rompe en llanto, dando cuenta de los nenes asesinados por las tropas ucranianas. Las tropas ucranianas en Rusia, no solamente en el Donbass y en otros lugares donde estaban haciendo ya limpieza étnica, cuando llegan a Kursk, primero que está fuera de las leyes de la guerra, porque ya es lo de Rusia en Ucrania es una operación especial de desnazificación. Lo de Ucrania en Rusia es una agresión y una invasión territorial. Con tropas mercenarias, que Putin ya aclara, estas no entran en la Convención de Ginebra, ni en las leyes generales de la guerra, pero después son tropas que han acometido cualquier salvajismo, desde asesinatos de criaturas por cientos, hasta violación de mujeres, asesinatos a mansalva de hombres jóvenes. Así que ha habido hechos criminales, no hechos de guerra, sino hechos de crímenes de guerra, que Putin fue muy claro en decir: esto no va a suceder, que no se va a resolver con un alto el fuego, que estos se vuelvan a su casa, siempre planteando quién tiene la legitimidad de dar esta orden. Dice, ¿quién va a dar esta orden y quién va a controlar eso? Algo que Putin fue muy contundente con otra cosa simbólica, que es con Lukashenko al lado, con el país europeo, consolidando una nueva alianza de defensa estratégica, siendo Bielorrusia una bisagra entre Ucrania y Rusia. Con él al lado está diciendo, no es la OTAN, no vamos a permitir que la OTAN sea la que controle, ni vamos a permitir fronteras calientes que nos obliguen a volver a tener que empezar una operación como lo que ya se ha iniciado durante estos últimos años. Ya me adelantabas un poco de lo que quería preguntarte sobre pues, esta insistencia del presidente Vladimir Putin por, digamos, una búsqueda de justicia sobre toda esta gente que ha llegado a territorio ruso a realizar este tipo de acciones, ¿no? Pero vamos a, si me permites, Fernando, a revisar lo que decía el presidente Vladimir Putin para que nuestros usuarios entren en contexto sobre lo que ha sido precisamente esta noticia el día de hoy. Escuchamos al presidente Vladimir Putin. Estamos de acuerdo con las propuestas de cesar las hostilidades, pero partimos de la base de que este alto al fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de esta crisis. Así que la idea en sí es correcta y sin duda la apoyamos, pero hay temas que debemos discutir y creo que debemos hacerlo con nuestros colegas y socios estadounidenses. Quizás podríamos llamar al presidente Trump y hablarlo juntos. En general, apoyamos la idea de poner fin al conflicto por medios pacíficos. Como decíamos, y contra todo pronóstico, Vladimir Putin está de acuerdo con esta iniciativa y preguntarte precisamente con eso que ya comentabas, ¿no? La necesidad urgente de que existan garantías para la población rusa de que estas personas que atravesaron territorio ruso tengan también pues, que pagar por lo que han hecho. Preguntártelo sobre lo que puede ocurrir, ¿no? En esta nueva geometría del poder
Rusia, Estados Unidos y, por supuesto, teniendo en cuenta los intereses del pueblo ruso con referencia a lo que ha sucedido en el terreno? Y bueno, ahí sí, claramente si se plantea el alto el fuego y este alto el fuego, yo soy optimista en esto, creo que Putin es un gran estratega, además en política, en geopolítica y en el terreno de lo militar. Creo que obviamente se plantea, como bien se está planteando, una nueva geometría de poder, que además Trump tampoco es un improvisado, Trump tampoco está yendo por la paz porque no quiere tener lío en Europa. Se está discutiendo, por ejemplo, una cosa que me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con la subordinación de Europa a partir de esta guerra. Digo, acá va a haber dos ganadores, uno es Rusia claramente, el otro es Estados Unidos, que ha derrotado ¿a quién? A Ucrania, se ha apropiado de Ucrania, y a Europa en general, que la ha subordinado a una dependencia de logística y de garantía de la cadena de suministros formidable. Se está planteando que el Nord Stream, esto lo ha dicho Putin, lo deslizó, dijo Estados Unidos podría tranquilamente ser el garante del abastecimiento del gas ruso a Europa, y se está planteando la reparación del Nord Stream y la cesión, o sea, la compra del Nord Stream de parte de grupos norteamericanos, trumpistas, no solo del Nord Stream, que sería pasar el gas ruso a Europa, de nuevo a Alemania y de Alemania a Europa. La canilla, la comercialización la haría una empresa norteamericana, sino que también se está hablando de que probablemente la adquisición de lo que es la filial Rosneft Alemania, que no podríamos decir que es de Schröder, el ex canciller alemán, pero todos sabemos que es de Schröder, no es el dueño formal, pero digo, es el máximo consultor en la gestión de ejecución de Rosneft Alemania, que es la parte rusa que controla el Nord Stream. Entonces me parece que ahí hay una red muy compleja que no solo Putin tiene resuelto en cuanto a la victoria contundente de los objetivos de la operación especial, pero además de volver a avanzar en la posibilidad, en una nueva comunicación y en una nueva conciliación comercial y de abastecimiento de cadena de suministros europea de parte de materias primas rusas, con un Estados Unidos que en manos de Trump no es el Estados Unidos atlantista, guerrerista, caotizador. Ahora, esto en general, las líneas generales. Ahora, por otro lado, se están dando procesos y la élite europea, que tiene sus terminales en el atlantismo norteamericano y británico, está provocando una caotización en la región. Puede darse un caso donde tengamos paz en Ucrania y se nos desate una guerra en Serbia, por ejemplo, con la crisis de Skarska, la ruptura de la Federación de Bosnia y Herzegovina, que Serbia tenga que actuar ahí, la crisis de Rumania, que hoy mismo estaban impugnando también a la otra candidata que se está presentando por el soberanismo. Ya hay 4 candidatos que están soberanistas, que están en una línea, o sea, no otanistas, no europeístas, que entienden que tienen que tener una relación de cooperación con Rusia. Bueno, eso significa para los occidentales y para la Unión Europea, que son nazis y que son pasibles de ser impugnados para las elecciones. Esto abre una crisis muy grande en Rumania, ya tuvo que renunciar el presidente, y está Moldavia ahí operando a favor de la OTAN, acicateando. Entonces, toda esa escena, Mar Báltico, Mar Negro, los Balcanes, están es un hervidero que está cautivo de políticas de desestabilización permanente. Sí. Por eso podemos pensar una paz en Ucrania, no dejemos de pensar en posibilidades de guerras proxies o de primaveras, de revoluciones de colores, sí, en los países de al lado. Sí, una fotografía más extensa de lo que es este escenario, con una interesante visión que nos estás planteando, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo con nosotros y poder entender este escenario. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias. Fernando Esteche, director general de PIA Global, doctor en comunicación social. Entender un poco lo que ha ocurrido el día de hoy sobre esta respuesta de Rusia sobre la paz con Ucrania. Vamos a despedir esta primera parte del programa. Recuerde que aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Aquí tiene el código QR para que al final de nuestra emisión
analicemos los resultados tanto de ustedes como del resto de Latinoamérica que en este momento nos ven en el mundo desde el sur. Por los momentos, vamos a una breve pausa, ya regresamos. Telesur presenta un viaje por el mundo de las redes sociales y el universo digital. Conoce los misterios y peligros que se esconden tras las pantallas y descubre los beneficios de estas plataformas. Enredados, un nuevo programa sobre los avances que van más allá de la tendencia. Todos los sábados, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en el mundo desde el sur. Hoy nos posicionamos en Rusia y lo que ha ocurrido en el ámbito diplomático, lo que ha sido la respuesta del presidente Vladimir Putin, que ha estado de acuerdo precisamente con esa propuesta de los Estados Unidos, ya coordinada anteriormente con Ucrania, para un cese al fuego. El Ministerio de Defensa de Rusia informó recientemente que los militares liberaban la ciudad crucial de Sudzha, en la provincia de Kursk, una localidad una de las más grandes que las Fuerzas Armadas de Ucrania consiguieron tomar en agosto de 2024 durante su ofensiva. La ciudad posee una relevancia estratégica significativa. Se empleó allí el principal núcleo logístico en el que Kiev proveía a sus unidades en localidades adyacentes. Simultáneamente, en la provincia de Kursk se neutralizaban unidades ucranianas de diversas brigadas de asalto y defensa territorial, mientras que las fuerzas rusas resistieron un contraataque del adversario. En resumen, durante las batallas en la provincia de Kursk, Ucrania ha sufrido la pérdida de más de 67.150 militares, más de 390 tanques, 316 vehículos de infantería, 278 vehículos de transporte personal, vehículos blindados de combate, unidades de artillería, lanzamisiles variados, entre los que se incluyen los HIMARS y los MLRS de producción estadounidense. Ese escenario también se ha dado lo que efectivamente ha ocurrido el día de hoy. Seguimos analizándolo. Ernesto Anciet, experto en relaciones internacionales, nos acompaña desde Ecuador. Ernesto, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Como decía nuestro invitado anterior, Ernesto, mientras ocurría pues todas las conversaciones en Arabia Saudita, pues veíamos a un Vladimir Putin visitando Kursk y precisamente dando instrucciones a los militares rusos en medio de todo lo que ha ocurrido, y que da, por supuesto, una visión más clara de que el presidente, bien, puede haber una tregua, puede estar de acuerdo en esto, sin embargo, hay intereses de por medio que el pueblo ruso seguirá defendiendo. ¿Tu lectura? Bueno, el asunto es sencillo. Cualquier tipo de esquema internacional para la paz tiene que tener un propósito. Vladimir Putin ya lo dijo. Una tregua de 30 días, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Quién se va a encargar de verificar que la tregua se lleve a cabo de manera adecuada? ¿Qué tipo de tropas van a estar en los espacios, dado que varias veces se ha mencionado de que no quieren tropas de la OTAN dentro? Tiene que haber un garante neutral para cualquier tipo de tregua. ¿Qué es lo que va a pasar con las tropas que se encuentran este rato dentro del territorio ruso histórico? No me refiero a los recientemente adquiridos, sino esta zona de Kursk. Esta gente que está tácticamente rodeada, ¿qué va a pasar con ellos? Putin los califica como personas que deben de poner las armas. Se pregunta quién va a dar la orden. Y todos estos detalles, lo que en palabras del presidente ruso son, entre comillas, matices, en realidad son preguntas fundamentales de por qué, quién, cómo, cuándo y con qué sentido, con qué garantías. Veíamos también la importancia, Ernesto, de lo que ocurría en los últimos días y la ofensiva de fuerzas rusas atacando por sorpresa a ucranianos a través de un gasoducto en la región sureña de Kursk, ocupada parcialmente por Ucrania desde agosto, y esto echa por tierra lo que comentaba anteriormente Volodymyr Zelensky sobre
el territorio de Kursk como moneda de cambio para lo que efectivamente pudiese ser un acuerdo más adelante. Sin embargo, ahora las cosas cambian. ¿Cómo estás viendo el terreno? Bueno, aquí hay análisis de 3 niveles. Desde un punto de vista estratégico, realmente Zelensky pierde un as que tenía bajo la manga. ¿Por qué? Porque era un terreno sobre el cual, no olvidemos, no toda la población fue evacuada, donde había infraestructura crítica importante. Hasta que dejó de circular el gas, había infraestructura gasífera viable. Esto es algo que a veces la gente no entiende. No es una guerra total donde se cesaron todas las comunicaciones. Había todavía infraestructura que conectaba Rusia y Europa y obviamente Ucrania. Cuando Zelensky toma la decisión de cortar el gas, el estratega ruso toma la decisión de, está bien, utilizaremos estos ductos, porque en realidad no es uno, son unos poliductos, son 5, y hacen una operación que realmente, desde un punto de vista táctico, que es el segundo nivel, va a pasar a la historia. Realmente sí, bueno, vamos a seguir viendo. Interesa de la gente que se está metiendo en este tipo de operaciones. Estamos hablando de gente que se desplaza por 12 kilómetros de un tubo que más o menos tiene 1,50 m de diámetro y que está esperando días para salir en el momento adecuado y cortar las líneas de suministro. Entonces, en las noticias uno ve que se metieron por un tubo, salieron del otro lado y llegaron a la retaguardia ucraniana. No solo es eso, lograron desde un punto de vista táctico cortar cualquier tipo de comunicación material para suministros, para pertrechos, para munición que tenía la gente en la línea de contacto, es decir, en el frente de batalla. Y tienes a una masa importante de ucranianos que no son los soldados movilizados que estamos viendo en otros frentes. Estamos hablando tropas de élite ucranianas, ideológicos, altamente motivados, con equipamiento occidental, que de repente tienen que abandonar el frente porque se ven rodeados por el embate de Rusia desde el territorio ruso y por esta penetración que hubo en la retaguardia. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es incluso más importante que los anteriores, porque tenemos el estratégico, el táctico, pero tenemos el comunicacional. El comunicacional básicamente es, caballeros, se perdió el control, perdimos en exactamente un día, la operación dura más o menos 10 días en realidad, porque empieza el 1 de marzo y se materializa el día 10-11, pero en un día perdimos el 50% del terreno que estábamos teniendo en control. Eso es lo que tú podrías llamar un colapso de frente, que para los que sabemos de la materia es una cuestión valiosísima desde un punto de vista estratégico, porque te ahorraste meses de trabajo y de bajas y de costos con una operación que en realidad va a pasar a la historia, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente histórica desde el punto de vista táctico o militar, lo que ha sucedido con estos militares rusos. Decía justamente el presidente Vladimir Putin sus reservas respecto al cumplimiento del acuerdo por parte de Kiev en caso de que se logre. Ya comentabas, Ernesto, lo que efectivamente decía el presidente, pero vamos a escucharlo precisamente para poder abordar también ese tema. Si detenemos las hostilidades durante 30 días, ¿qué significará? ¿Saldrán todos los que están allí sin luchar? ¿Deberíamos simplemente dejarlos salir después de todos los crímenes que cometieron contra la población civil? ¿O los líderes ucranianos les ordenarán que depongan las armas y se rindan? ¿Cómo funcionará? No está claro. Ahí está la gran interrogante del presidente Vladimir Putin. Y quiero preguntarte, Ernesto, sobre el papel de la Unión Europea, la OTAN. Hemos visto a lo largo de los últimos meses a líderes europeos con una retórica belicista muy importante sobre Rusia, sobre lo que debe hacer el continente europeo con lo que son las sanciones hacia Rusia, no solamente desde el punto de vista económico, sino también otros aspectos, el energético también importante. Entonces, hemos visto esta retórica y esto cambia por completo. La OTAN ha dicho en su momento que también está de acuerdo con el cese de hostilidades. ¿Cómo estás viendo el papel de la OTAN teniendo en cuenta esa nueva geometría del poder Estados Unidos-Rusia? Esto es fascinante. Donald Trump, más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer, es un diplomático que es maduro en sus estrategias, y el mensaje que se ha dado y las consecuencias que estamos viendo este rato es: señores de la Unión Europea, la seguridad de ustedes tiene un costo. Yo soy quien paga la mayoría de ese costo a través de, obviamente, las inversiones en la OTAN, infraestructura dentro de Europa, etcétera, etcétera. Así que a mí no me van a venir a decir qué es lo que yo voy a hacer.
de las posiciones inflexibles que están incluso manteniendo ahora, se suman sanciones de carácter económico. Trump está mandando un mensaje: nosotros somos los adultos y el diálogo y la solución de este conflicto es entre adultos. Unión Europea, ustedes son niños pequeños, se quedan en la mesa de los niños pequeños y no tienen nada que decir. Esto no solo se ve en la reunión del día de hoy, porque como usted sabe, Putin estuvo reunido con la cabeza de la OTAN, sino sobre todo en los formatos de negociación donde la ausencia máxima de estas dos conversaciones que ha habido hasta ahora en Arabia Saudita es justamente la Unión Europea. La Unión Europea no tiene mucho que decir. La visión estadounidense es: gracias a ustedes yo he gastado mucho dinero, pero en realidad Estados Unidos se ha visto beneficiado de esta guerra en el sentido de que muchos por ejemplo, se han disparado las acciones de las empresas armamentísticas y las ventas de armas de los Estados Unidos. Sin embargo, Trump lo ve desde una perspectiva también fiscal, desde la eficiencia de la seguridad. Lo ha planteado varias veces: el verdadero objetivo, el verdadero rival no es Rusia, es China, y necesito resolver el conflicto ucraniano porque tengo otros problemas, como el de Medio Oriente, que son muy importantes también para mí desde una perspectiva global, y este problema, que es un problema de Europa, yo no lo quiero pagar, yo no quiero pagar la factura. Por eso hemos escuchado más de una vez, por ejemplo, el tema de negociemos con tierras raras para compensar el dinero que hemos invertido, el tema de decirle a los europeos: señores, ustedes no tienen mucho que decir excepto asumir las consecuencias de los gastos en los que yo he incurrido, y en última instancia, señores, aquí hay un nuevo orden mundial que no es un orden mundial tradicional multipolar, pero tampoco es este orden del hegemón, es una especie de neo-multipolarismo, si ustedes quieren, pero de actores grandes, áreas de influencia. A Rusia le vamos a tener que dar lo que quiere en cierta medida, tratando también de forzar con amenazas respecto de sanciones que en este punto ya no son efectivas, dado lo aislada que está la economía rusa de la dependencia que tenía antes de Europa y de los Estados Unidos. Usted sabe que se desconectó desde el sistema financiero hasta inversiones que se tenían en industria y todo eso quedaron congeladas, pero Rusia supo salir adelante. El gran perdedor de esta guerra es Ucrania, evidentemente por la tragedia de las muertes, pero ante todo la Unión Europea, que se queda absolutamente subordinada a los Estados Unidos y sin capacidad ni siquiera de dar una opinión dentro de una mesa de negociaciones. Sin duda. Por mucho que, por ejemplo, Macron patalee tratando de darse de importante con la amenaza nuclear, ¿no? Sí, sin duda, por supuesto, y esta retórica que ha mantenido el presidente francés en los últimos días y que ha, por supuesto, abierto una placa tectónica entre Estados Unidos y sus aliados. Ernesto, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, se entiende el análisis. Gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes, una linda noche. Ernesto Ancieta, experto en relaciones internacionales desde Ecuador. Bueno, antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta a propósito del tema. Ahí lo tenemos. Presidente Putin muestra disposición a un alto el fuego con Ucrania bajo ciertas condiciones e insiste en una solución duradera al conflicto a Estados Unidos y actores internacionales. ¿Qué implicaría el fin del conflicto en Ucrania? 37% dice nueva geometría del poder Rusia-Estados Unidos, 31% superioridad de Rusia en el conflicto, 20% dice que la OTAN y la Unión Europea son los principales derrotados en toda esta fotografía y 13% Rusia salva al pueblo ruso parlante. Son las opciones y sus respuestas. Agradecemos a todos ustedes por mantenerse en sintonía y por poder participar a través de redes sociales. Con esto finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, con una visión y una perspectiva del mundo desde el sur. Será hasta una nueva oportunidad.